Pues amén, mis hermanos. ¿Estamos todos listos? Vamos a darle lectura del verso 1 al verso 9 y comienzo yo y ustedes el otro versículo para que vayamos dándole lectura juntos. Amén. Ya estamos todos ahí. Génesis capítulo 11, verso 1. Amén. La torre de Babel. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, todos estos tienen ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí, ¿qué dice? Y desde ahí dice que los esparció sobre toda la faz de la tierra. Amén, mis hermanos. Es una historia muy conocida, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí pues la conocemos porque sabemos que esta historia, de esta historia, mis hermanos, surge los idiomas y las naciones que conocemos hoy en la actualidad, mis hermanos. Y estos hombres que nos habla esta porción de la palabra que acabamos de leer, eran los descendientes de Noé, mis hermanos, después del diluvio que tenemos conocimiento que hubo este juicio para la tierra, mis hermanos. Pero también sabemos, recordemos que Noé fue ese varón justo delante del Señor. Él y su familia hallaron gracia delante de los ojos del Señor, en medio de una generación, mis hermanos, que nos muestra la palabra que estaba en continuo su pensamiento al mal, que estaba totalmente corrompida, mis hermanos. Y Dios mandó este juicio, pero podemos ver que Noé y su familia, mis hermanos, y todas las especies de los animales de aquel entonces se salvaron, mis hermanos, y de esta descendencia dice la palabra que fue llena toda la tierra, mis hermanos, y esa era la voluntad del Señor, el mandato que Dios había estipulado para el hombre, mis hermanos, para esa generación. Nosotros lo podemos ver ahí atrás de donde estamos, mis hermanos, si me gustan acompañar, por favor. En el capítulo 9, verso 1, mis hermanos, ¿qué era el mandato que Dios les había dado? ¿Qué dice? Ahí en Génesis capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a quién? A Noé y a sus hijos, y les dijo que fructificar y multiplicaos y llenar toda la tierra, mis hermanos. Esa era el mandato, mis hermanos, que tenía esta generación, este pueblo, que Dios les había dado, que dice, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Eso era lo que tenían que hacer estos hombres. Pero ¿qué nos muestra la palabra, mis hermanos? Ahí en Génesis 11, en el verso 2, donde estábamos, dice que estos hombres encontraron una llanura en un lugar que se llamaba Sinar. Y ellos, que dice la palabra, que ellos determinaron en su corazón establecerse ahí, quedarse ahí y no esparcirse, no llenar la tierra conforme el mandato, mis hermanos, que Dios les había dado de multiplicarse y llenar toda la tierra. Y entonces, de alguna manera, mis hermanos, estos hombres se rebelaron contra Dios. Y vemos ahí, mis hermanos, en el capítulo 10 de Génesis,
La palabra de Dios nos muestra, si gustan ustedes ir ahí atrás de donde estamos en el capítulo 10, ese capítulo nos muestra todas las generaciones de Noé, todos sus hijos y todos sus descendientes, mis hermanos. Pero vemos ahí la palabra de Dios en el verso 8, mis hermanos. Nos muestra un hombre que fue llamado Nimrod. ¿Qué dice el verso 8, mis hermanos? Del capítulo 10. ¿Y Cus engendró a quién? A Nimrod, quien llegó a ser ¿quién? El primer poderoso en la tierra. Y este fue, ¿qué dice? Vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Y qué? Y fue el comienzo ¿de qué? De su reino. ¿Cuáles fueron su reino? Acá, en la tierra de Sinar, ahí donde ellos habían decidido establecerse, mis hermanos. Y esa palabra poderoso se refiere a alguien que se engrandece, que se comporta, mis hermanos, con orgullo, que es tirano y que es audaz, mis hermanos, porque pareciera pues que era un hombre fuerte, ¿no? Que estaba delante del Señor, vigoroso, cazador, mis hermanos, pero la raíz de esta palabra nos muestra que era un hombre que quería engrandecerse, un hombre que estaba lleno de orgullo. ¿Y qué nos muestra la palabra? Que fue este hombre, dice que este hombre fue el que dio el origen a ese reinado de Babel, mis hermanos. Y de alguna manera este hombre nos muestra la palabra que fue el que influenció a estos hombres, a esta generación. ¿Para qué? Para rebelarse, mis hermanos, en contra de la voluntad de Dios, en contra de Dios, para establecerse ahí, mis hermanos, para no dispersarse conforme al mandato que les había dado. Y fue ahí, mis hermanos, con este hombre que fue el inicio de la torre de Babel y de ese reinado llamado Babel, mis hermanos. ¿Y qué vemos? ¿Qué nos muestra ahí en el versículo 4 del capítulo 11? ¿Qué era lo que estos hombres querían hacer después de ser influenciados por este hombre llamado Nimrod? ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Qué dijeron, mis hermanos? Dice, vamos, ¿y qué? Una torre y hagámonos un nombre. Entonces, ¿qué era lo que ellos determinaron en su corazón en medio de esa rebelión contra la voluntad del Señor? Ellos habían determinado hacerse una ciudad, mis hermanos, una torre cuya cúspide, dice la palabra, que llegara hasta el cielo, y un nombre, mis hermanos. ¿Y qué vemos? Pues nosotros miramos estas tres cosas y podemos decir, pues, ¿qué hay de malo en ello, no? O sea, iban a construir una ciudad, porque dice la palabra que eran unos, eran uno, que tenían un mismo propósito. De alguna manera, estos hombres tenían todos los ingredientes necesarios, mis hermanos, para poder cumplir aquello que habían pensado hacer, porque eso nos dice la palabra. Pero nosotros, si miramos esa frasecita, lo que habían pensado hacer, eso tiene que ver, mis hermanos, con la imaginación, con planear algo, mis hermanos. Pero continuamente esos planes, mis hermanos, como seres humanos, están basados en ¿qué? En nuestros deseos, en nuestra carne, en nuestros propios pensamientos, y en continuo, mis hermanos. Esa imaginación o esas cosas que nosotros podemos pensar siempre son en mal sentido, en continuo al mal, mis hermanos. Y como seres humanos, nosotros siempre estamos continuamente pensando, imaginando qué es lo que vamos a hacer, qué anhelamos, qué queremos hacer, mis hermanos. Pero el problema de estos hombres, así como de nosotros, mis hermanos, es que en ese planear en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, muy pocas veces consideramos a Dios y a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ellos buscaban, mis hermanos, establecerse en esa ciudad, hacerse un nombre, mis hermanos. ¿Saben para qué? Para hacerse famosos. Esa era la intención de su corazón, hacerse famosos en un futuro por lo que ellos habían hecho, mis hermanos. Y me llamaba mucho la atención ahí en el verso 3 del capítulo 11 de Génesis, que aquí se narra o se describe los materiales, mis hermanos, con que se construyó esa torre.
de Babel, mis hermanos, y dice que en lugar de piedra ellos inventaron el ladrillo, mis hermanos, que era un material que en ese tiempo pues no se ocupaba, mis hermanos, y dice que para unir esos ladrillos ocuparon un asfalto, ¿no? Y ustedes podrían decir, pues qué padre, ¿no? Fue una super invención, ¿no? Porque a partir de eso ahora nosotros podemos construir casitas más fuertes, edificios más grandes, ¿verdad? Pero cuando vemos, mis hermanos, este asfalto, esta mezcla que ellos prepararon para unir el ladrillo, mis hermanos, era un material que nos muestra que era resistente al agua, mis hermanos, como ahora nosotros podemos mirar un impermeabilizante. ¿Qué es lo que nos muestra esto, mis hermanos? En usar estos materiales, ellos habían puesto en su corazón que si en algún momento, recordemos que ellos venían del diluvio, entonces, ¿qué es lo que ellos pensaron en su corazón? Si en algún momento a Dios se le ocurriera volver a exterminar la tierra por un diluvio, cuando, mis hermanos, recordemos que Dios ya les había dicho a esa generación, había hecho un pacto con ellos, que nunca más iba a destruir la tierra ni a ningún ser viviente por medio de un diluvio. Pero aún así, cuando estos hombres tenían ese conocimiento de ese pacto y de esa promesa con Dios, ellos dijeron, no, si tal vez a Dios se le ocurre volver a hacer un diluvio o querer destruir la tierra, nosotros vamos a estar preparados, mis hermanos. Y entonces, ¿para qué? Porque ya entonces ya no necesitarían a Dios, ni tampoco necesitarían un arca para poder salvar su vida. Esa era la intención de su corazón, mis hermanos. Eso es lo que había en el corazón de estas personas. Y esa torre que ellos pretendían, mis hermanos, construir, que era con una característica, que era que la cúspide que llegara hasta el cielo. Y su intención, mis hermanos, no era para estar más cerca de Dios o para tener una comunión íntima con el Señor. La intención de estas personas, de estos hombres, era llegar al cielo, pero con sus propios medios, con sus propios esfuerzos, sin necesitar a Dios, mis hermanos. Ellos lo que querían era tener esos medios, esa cúspide para poder alcanzar el cielo, mis hermanos. En su entendimiento, en su rebeldía, en su necedad, mis hermanos. Y estas torres, mis hermanos, en ese tiempo tenían un nombre especial y se les llamaba sigurats, mis hermanos. Y estas torres eran particulares porque eran escalonadas, mis hermanos, pero al final de esa torre terminaban en un templo, en un lugar donde las personas ofrecían adoración a sus dioses, consultaban a los astros, hacían sus rituales, hacían sus sacrificios, mis hermanos. Eso es lo que había en el corazón de estas personas, y no era para adorar a Dios, era para poder alcanzar el cielo, a Dios, pero en sus propios medios. Y vamos a ir rápido, mis hermanos, a Romanos capítulo 1, por favor, en el Nuevo Testamento, si me gustan acompañar. Ahí me acompañan, por favor, en el verso 21, mis hermanos. Romanos capítulo 1, verso 21. La palabra nos muestra la condición del hombre. Romanos 1, verso 21. Amén. ¿Qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, que dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí en el 28, nos pasamos al 28, mis hermanos. ¿Y qué dice?
dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, mis hermanos. Y esta es la condición del hombre, mis hermanos. Lo podemos ver en esta historia de Babel. Dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos, en querer ser como Dios, en querer llegar a Dios, en no sujetarse a la voluntad de Dios, sino ellos en sus propias fuerzas, mis hermanos, en sus propios medios, quisieron alcanzar los cielos y a Dios. Es por eso que ahí, si me gustan acompañar, mis hermanos, ahí en Génesis, donde estábamos, en el verso 7. No pierdan esa cita de Génesis para que estemos trabajando ahí, amén. ¿Qué dice ahí en el verso 7? Dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, mis hermanos. El Señor tuvo que intervenir, Dios dice descendamos, tuvo que intervenir, y dice la palabra que confundir su lengua para que ellos no pudieran entenderse unos a otros, mis hermanos, para que esa construcción de esa torre, de esa ciudad, de esas intenciones del corazón de independizarse de Dios no prosperaran, mis hermanos. ¿Y para qué? Para que se cumpliera la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no se resumía nada más en poblar la tierra, sino que desde el principio, mis hermanos, ya estaba el plan de redención para la humanidad, mis hermanos. Y eso era a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, dice la palabra ahí en el último verso del capítulo 11, dice que por eso esta ciudad fue llamada como Babel. ¿Por qué? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, mis hermanos. Y por eso de ahí, de esta historia, el significado de Babel, que de igual manera se utiliza para interpretar Babilonia, mis hermanos. Cuando nosotros buscamos el significado, la raíz de Babel, de Babilonia, mis hermanos, nos va a llevar a que la raíz de esta palabra significa confundir, significa mezclar, mis hermanos. Y aunque vemos que esta ciudad en ese tiempo el Señor logró su voluntad, lo que Él lo que quería para esa generación, esa ciudad dejó de edificarse, mis hermanos. Pero Babilonia sigue siendo mencionada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Babilonia, más que una ciudad, mis hermanos, es un sistema religioso que aún se manifiesta y aún se mueve en la humanidad. ¿Y qué es este sistema religioso, mis hermanos? El querer llegar a Dios, al cielo, alcanzar la salvación, mis hermanos, a través de nuestros propios esfuerzos, a través de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia justicia, de nuestros propios métodos, mis hermanos, alejados del Señor, sin necesitar del Señor. Yo puedo ser salvo por hacer muchas cosas sin tener que buscar al Señor. Ahí vamos rápido, mis hermanos, al libro de los Salmos en el Antiguo Testamento, por favor, en el capítulo 2. Me regalan una me cuando estemos ahí. Ya estamos todos ahí. Salmos 2, verso 1, por favor. Amén. Dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, que dice, consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Y qué dirán? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que hicieron estas personas en Babel? Se pusieron de acuerdo, dice, se levantarán esos reyes de la tierra y príncipes, dice, y consultarán
juntarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es su ungido? Su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Y qué dirán? Dice, cuando estén unidos, cuando se levanten en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ya ha establecido a través de su palabra. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es esto? O sea, yo no voy a estar sometido a lo que Dios diga. Dice, quítenme sus ligaduras. O sea, yo me voy a apartar de Dios. Y eso es lo que vemos, mis hermanos, en este tiempo. El mundo allá afuera, mis hermanos, van en contra de la palabra de Dios. No se someten a lo que dice la palabra del Señor. Y esto fue lo que de alguna manera estos hombres ahí en Babilonia hicieron, en Babel. Ellos hicieron sus propios medios para llegar al cielo. Dijeron, no necesito a Dios. No necesito a Dios para yo llegar al cielo, mis hermanos. Y entonces, ¿qué podemos entender con esta historia de Babel? Babel o Babilonia, mis hermanos, representa cualquier intento que el ser humano pueda hacer para alcanzar la salvación, para salvarse, aun cuando, mis hermanos, podemos ver infinidad de medios que el hombre puede utilizar y justificar, que puedan parecer muy religiosos, muy buenos, muy santos, que te van a llevar a Dios, al cielo, mis hermanos. Si eso no tiene a Cristo, mis hermanos, en medio de ellos, eso es rebelión contra Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios ha establecido que la salvación del ser humano va a venir por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe en Él, mis hermanos. Y cualquier otra cosa, eso es rebelión contra Dios. Ahí en Gálatas, mis hermanos, 1:8, no lo busque. El apóstol Pablo decía ahí mismo a la iglesia, si aún yo o si bajara un ángel del cielo, dice, y les predicara una doctrina, un evangelio distinto al de nuestro Señor Jesucristo, dice, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Sea maldito. Hasta él mismo estaba diciendo, si alguien les enseña una doctrina distinta, mis hermanos, aun cuando usted podrá decir, o vemos allá afuera, ¿no? Que dicen, es que se me apareció un ángel y me dijo, y esto, él mismo, el apóstol, con la guianza del Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, escribió esto y dijo, mis hermanos, si aún viniera ese ángel, o aún nosotros, que en ese tiempo predicaban y compartían el evangelio, les damos un evangelio, una doctrina distinta, sea anatema. No es verdadero. Si me gustan acompañar, mis hermanos, ahí en el libro de Colosenses, por favor, capítulo 2. Está en el Nuevo Testamento. Amén. Colosenses capítulo 2, vamos a darle lectura ahí en el verso del 8 al 10, por favor. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Qué dicen, mis hermanos? Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y vamos ahí, mis hermanos, al verso 16 y al 18, ahí mismo donde estamos. Dice el apóstol, por tanto, nadie los juzgue en cuanto a qué, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, que dice, es de Cristo. El 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente que
hinchado por su propia ¿qué? Mente carnal. Y ahí en el 20 y 23, mis hermanos, ¿qué dice? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, hace una pregunta: ¿por qué, como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos tales como cuál? No manejes, ni uses, ni aun toques, en conformidad a qué? A mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ¿qué dice? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, mis hermanos. ¿Y qué nos muestran todos estos versículos, mis hermanos? No lo miramos nosotros todo el tiempo alrededor de nosotros. No miramos esas doctrinas erróneas que se levantan en el mundo a nuestro alrededor, mis hermanos, aún en familia, en nuestros conocidos. ¿Qué es lo que dicen, no? No tomes, no manejes, no comas esto, vístete de esta manera, tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto, tienes que adorar así, tienes que hacer esto. Siempre, mis hermanos, con mandamientos y doctrinas de hombres, con filosofías, dice al principio, con huecas sutilezas, mis hermanos, pero no nada más. Lo podemos mirar allá afuera con los que no conocen, mis hermanos. Tristemente, aún dentro de las iglesias cristianas, mis hermanos, podemos ver estas cosas. Que todavía les imponen que tienen que hacer ciertas cosas, tienen que festejar todavía las fiestas judías. Y ahí nosotros vemos, dice en el verso 17, dice, todas estas cosas eran sombra de lo que había de venir. Todo esto, mis hermanos, ¿qué enseña? Que estas personas les ponen esas cargas y les dicen, tienes que hacer esto porque si no, no puedes ser salvo. Por eso veíamos al principio el significado de Babel, que es confundir, que es mezclar. Yo le preguntaba al Señor, no entendía, yo decía, pero ¿por qué mezclar? Porque sí, mis hermanos, la palabra nos muestra, tienes que ser salvo, vas a ser salvo a través del Señor Jesucristo, pero ¿qué hacen las personas en la actualidad? Mezclan, le añaden, tienes que, el sacrificio del Señor Jesucristo, pero tienes que hacer esto y esto. Esa es una mezcla, mis hermanos. Añaden, corrompen la palabra del Señor y confunden a las personas, mis hermanos. Hay una confusión. Por eso esa raíz de esa palabra, confusión y mezcla, porque eso es lo que se mueve, lo que está atrayendo a las personas, aún a los hijos de Dios, mis hermanos. ¿Y qué nos muestra la palabra del Señor? Dice que no necesitamos nada de eso. Ahí en el verso 8 dice, fíjate que nadie te engañe, porque en Cristo estamos completos, mis hermanos. No hay necesidad de añadirle más ni de hacer nada. Dice que en Cristo estamos completos. Cristo, mis hermanos, es suficiente para la salvación de nuestra alma. Y sigamos leyendo, mis hermanos, ahí mismo en Colosenses. Vamos ahí al verso 5 del capítulo 3, mis hermanos, por favor. Amén. Ya estamos ahí. ¿Qué dice? Hasta el verso 7, por favor. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son, ¿qué, mis hermanos? Idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales, ¿qué dice? Vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, cuando no conocías del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo?
que el Hijo de Dios, mis hermanos, aquel que ha nacido de nuevo, estas obras ya no deberían de ser manifiestas. La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque todas estas cosas, tal vez diremos como hijos de Dios, es que yo ya no adoro una imagen, pero la palabra nos muestra que estas cosas también son idolatría y ya no tienen que vivir en medio del Hijo de Dios. Pero ahí en el verso 8 y 9, ¿qué nos manifiesta el apóstol Pablo? Ahí donde estábamos diciendo, pero dice, no nada más es necesario que te limpies de estas cosas, dice también tienes que dejar que deja también vosotros todas estas cosas, ¿cuáles? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, porque dice, habiéndonos ¿qué? Porque habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque como hijos de Dios, o sea, esa confusión, tal vez usted dirá, no, pues es que eso está allá afuera, pero también, mis hermanos, como hijos de Dios, también podemos caer en esa confusión de que podemos venir aquí un domingo, mis hermanos, que podemos estar sirviendo en algún área del ministerio, sirviéndole al Señor, y podemos creer que con esas cosas estamos bien delante del Señor. Pero ¿qué pasa? Nuestra vida allá afuera, mis hermanos, somos unos aquí y allá afuera somos otros, y nuestra vida contrasta, mis hermanos, con la palabra del Señor. Cuando ¿qué se manifiesta? Dice, no solamente aquellas cosas que practicábamos cuando no conocíamos del Señor, sino que también hay que limpiarse de estas cosas, de la ira, del enojo, mis hermanos, de hablar mal de nuestros hermanos, de la falta de amor muchas veces, de decir mentiras, de hablar palabras deshonestas. De eso también, mis hermanos, nos tenemos que limpiar. ¿Pero por qué? Porque muchas veces podemos caer como hijos de Dios en esa confusión y hacernos caer en esa religiosidad y terminar como un religioso, mis hermanos. ¿Cuál es esa confusión? Que podemos pensar que así como aquel pueblo de Babel, que con nuestros propios esfuerzos humanos, con nuestros sacrificios, con lo que nosotros podemos hacer, podemos ganar la bendición del Señor. ¿Y cómo, mis hermanos? Yo ya vine, ya serví, ya oré, ya ayuné, ya cumplí con el hermano en mi servicio y ya estoy bien, ya puedo tener la bendición del Señor. Y a veces decimos, pues Señor, bendíceme, ¿no? Si yo ya te serví, yo ya fui, yo ya hice, ahora te toca a ti responderme. Y eso, mis hermanos, es lo mismo que pasaba en Babilonia. Estaban buscando llegar al cielo por sus propios medios. ¿Y nosotros qué queremos? La bendición del Señor a través de mis propios esfuerzos, de lo que yo le puedo dar al Señor. Y es un engaño. Yo meditaba, mis hermanos, es un engaño en el que muchos hemos caído, mis hermanos, pensando que la bendición del Señor depende de lo que yo pueda o no hacerle y darle al Señor, cuando la palabra de Dios nos muestra que aun cuando nosotros somos infieles, mis hermanos, Él permanece fiel. Pero entonces no significa que entonces ya yo no voy a hacer nada, mis hermanos, no. Porque aquel hijo, hija de Dios que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro con el Señor, tiene que tener una vida nueva, una vida que manifieste al Señor, que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón, sea manifiesta en la vida que llevamos, mis hermanos. Que glorifiquemos también al Señor. ¿Y cuál era ahí en la historia de Babel que veíamos, estas personas lo que anhelaban era de alguna manera abrir un camino, un método para que ellos pudieran de alguna manera llegar al cielo, llegar a Dios? Pero nosotros, mis hermanos, podemos ver a través de la palabra que Dios tenía un plan perfecto,
Y Él era abrirnos un camino nuevo, mis hermanos, un camino más excelente. ¿A través de quién, mis hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a través de qué? De un linaje, mis hermanos. ¿Cuál era ese linaje? Era el linaje de Abraham. ¿Para qué, mis hermanos? Para formar una nación diferente, un pueblo santo, mis hermanos. ¿Para qué? Para que este pueblo fuera diferente a todas las demás naciones, mis hermanos, que estaban alrededor en aquel tiempo, para que a través de la vida de este pueblo santo, apartado del Señor, estas naciones y el mundo pudieran, ¿qué, mis hermanos? Conocer quién era Dios, cómo era Dios, su santidad, su amor, su misericordia. Y vamos rápido ahí donde estábamos, mis hermanos, en el libro de Génesis, por favor. Y vamos a ver ahí, mis hermanos, en el capítulo 12, por favor. Me regalan un amén cuando estén ahí. En el verso 1, mis hermanos, por favor. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti ¿qué? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué dice? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré. ¿Y qué dice? Y serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Ese era el plan de Dios, mis hermanos. Era que apartar un linaje, mis hermanos, que nos iba a llevar al Señor Jesucristo para la redención de la humanidad, mis hermanos, a través de este siervo Abraham, mis hermanos. Pero ¿qué podemos ver? Que en contraste con el capítulo 11 de la Torre de Babel, que ellos ¿qué buscaban, mis hermanos? Con sus propios medios, que hacerse un nombre, hacer una torre, hacer una ciudad. Que vemos en el contraste con Génesis 12, con este llamado de Abraham, que el Señor lo llamó y que le dijo: haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serás de bendición. Aquellas cosas que esos hombres en Babel anhelaban, buscaban con sus esfuerzos, que nunca lograron, mis hermanos, porque cuando uno busca la bendición, llegar al cielo con sus propios esfuerzos, no vamos a alcanzar nada, vamos a fracasar, nos vamos a cansar, va a haber frustración en nuestro corazón, mis hermanos. Pero cuando nosotros buscamos al Señor, cuando es el Señor el que nos bendice, mis hermanos, Él le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir. A Abraham, pues él no le dijo: oye, yo quiero un hombre, yo quiero una ciudad. No, mis hermanos, la bendición vino sola sobre él. La bendición de Abraham, de Dios, vino sobre este siervo. Y mis hermanos, nosotros podemos meditar. A Abraham dice la palabra que venía de un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Y cuando nosotros vemos en la historia, esta ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad que formaba parte también de Mesopotamia, mis hermanos. Y ahí estaba ahí con ese mismo sistema que Babilonia. Eran ciudades grandes, ciudades fortificadas, eran ciudades pues con muchas innovaciones, digamos, mis hermanos. Entonces, ¿qué podemos ver en Abraham, mis hermanos? Que su vida de Abraham estaba cómoda, mis hermanos. Su vida de Abraham era una vida que podía ser fructífera en aquel lugar, con comodidades, con bienes, con cosas, mis hermanos. Pero ¿qué le dijo el Señor cuando lo llamó? Sal de tu tierra y sal de tu parentela. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eran cosas que iban a estorbar en su corazón para el llamado
que tenía Dios en la vida de Abraham. Era como esa ciudad de Ur de los Caldeos estaba llena de idolatría también, mis hermanos, de dioses y de tantas cosas. Por eso el Señor le dijo: sal de ahí, deja tu tierra, tu parentela, todo lo que te va a atar a ese lugar, déjalo, mis hermanos. ¿Para qué? Para que puedas recibir la bendición de Dios, lo que Dios tenía preparado para Abraham, el plan perfecto para Abraham. Pero ahora nosotros, mis hermanos, también hemos sido llamados, al igual que Abraham, para salir de Babilonia, mis hermanos, de Babel, de ese sistema, mis hermanos, de confusión, de autoconfianza, de idolatría, de tantas cosas que aún se manifiestan, mis hermanos, en nuestro corazón. Pensando, como yo les decía, en esa religiosidad, en creer que nosotros podemos con nuestros esfuerzos agradar a Dios, alcanzar la bendición de Dios. Aún en nuestro corazón, en el pueblo del Señor, aún allá afuera, mis hermanos, en el corazón hay idolatría. Y usted dirá: pues yo ya no adoro una imagen. Pero todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios, todo lo que sea en primer lugar para nosotros, mis hermanos, es idolatría. Y el Señor nos llama a salir de ahí para que podamos recibir la bendición que Dios tiene para nosotros, para que podamos mirar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y no estar, mis hermanos, a lo mejor estar aquí nada más un domingo, que pasen los años. Y también el propósito que le dio Dios a Abraham, le dijo: te bendeciré. ¿Para qué? Para que tú puedas bendecir a otros, mis hermanos. La bendición del Señor para Abraham es que dice: de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora nosotros, mis hermanos, y nosotros salimos de ese sistema religioso y dejamos todas esas cosas, no nada más es para que estemos aquí en la iglesia, sino para que podamos ir y ser de bendición para los demás, para que podamos llevar esa bendición que Dios nos ha dado, porque somos muy, muy cómodos, mis hermanos, en estar en este lugar cada 8 días, sirviendo, gozándonos en el Señor, danzándole al Señor, sirviéndole al Señor. Y allá afuera hay tanta necesidad, mis hermanos, cuando podemos mirar nuestra propia necesidad y no hacemos nada, mis hermanos. Nos hemos acomodado, como decía el apóstol Pablo, nos hemos conformado a este siglo, a este sistema, a este mundo, a la comodidad, a lo que nos mantiene seguros, mis hermanos. Pero estamos mirando cuánta necesidad hay allá afuera y nuestra boca, ¿qué pasa? Se ha cerrado. Podemos mirar la idolatría de las personas que se están perdiendo, que se están desviando, que están adorando, que se están confundiendo, mis hermanos, y como iglesia nos estamos quedando callados. Y nosotros estamos recibiendo la bendición de Dios. La verdad, hemos recibido una verdad que nos ha hecho libres, que nos ha hecho formar parte del pueblo de Dios cuando no éramos Dios, cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin promesas, sin esperanza, sin Dios en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué hemos hecho? Nada más para mí. Se me ha olvidado, no lo he fructificado. No he sido de bendición para otro, al contrario, mis hermanos. Yo creo que si examinamos nuestra vida, hemos sido tropiezo también para los demás. Y eso no es lo que quiere el Señor. Ahí sí me gustan acompañar, por favor, en 2 de Timoteo. Capítulo 4, por favor. Amén. Vamos a darle lectura del 1 al 5. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 5. ¿Qué dice?
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué va a pasar? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído y se volverán a las fábulas. Ahí en el verso 5 que dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esta carta se le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, mis hermanos, y sabemos que Timoteo estaba en un lugar donde estaba lleno de idolatría, mis hermanos, estaba lleno de falsas doctrinas, que les estaban enseñando que no debían casarse, que no debían de comer ciertos alimentos, mis hermanos. Y el apóstol Pablo se levanta, ya esta última carta, el apóstol Pablo ya estaba a punto de morir, pero había algo en su corazón que ardía y se lo quería compartir a Timoteo. ¿Y qué era? Ahí donde él le dice en el verso 2: predica la palabra. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Predica en todo lugar, en todo tiempo, a toda hora. Eso era lo que le estaba diciendo Pablo. Dice: redarguye, reprende, exhorta, dice, porque vendrán tiempos, dice, donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Qué va a haber, mis hermanos? Personas que van a querer escuchar no el verdadero evangelio, sino lo que les acomoda conforme a sus concupiscencias, con sus deseos, a lo que les conviene, a lo que les gusta oír. Te va a ir bien, Dios te va a bendecir, tú no te preocupes, no importa el pecado, no importa la vida que lleves. Tú, si haces esto, tú vas a estar bien delante de Dios. Y eso era, por eso le decía Pablo: te encarezco, es muy importante que tú lo hagas. Predica, pero no nada más para Timoteo, mis hermanos, para nosotros como iglesia. Nos hemos avergonzado, hemos callado nuestra boca. En medio de tanta necesidad, mis hermanos, nos hemos avergonzado, hemos cerrado nuestra boca para predicar al Señor, para hablarles al mundo del Señor, que están muertos, que están perdidos, que no conocen la esperanza que hay en el Señor Jesucristo y están allá afuera cansados, cargando y haciendo cosas, mirando que a través de eso pueden alcanzar la salvación y estar bien con el Señor. Cuando usted y yo, mis hermanos, hemos recibido el Evangelio, mis hermanos, nos vamos a quedar, dice el apóstol Pablo también en el libro de Corintios, que nosotros somos vasos de barro, pero tenemos un tesoro dentro de nosotros, y muchas veces ese tesoro lo hemos escondido. Ha sido derramado en nosotros, pero no lo hemos compartido. Y Dios nos ha bendecido así como Abraham, mis hermanos, para ser de bendición a los demás, para que el mundo sepa, mis hermanos, el mundo crea el verdadero evangelio. ¿Qué es el verdadero evangelio, mis hermanos? Que el Señor Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados. A veces nos da temor, ¿y qué les voy a decir, mis hermanos? Dice la palabra, también el apóstol Pablo, dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación. Y nosotros que nos hemos avergonzado y hemos cerrado nuestros labios, mis hermanos. Aquella generación, aquellos hombres de Babel, mis hermanos, con sus esfuerzos. Ahora, en la actualidad, la gente se esfuerza por ganar el cielo, por estar bien con Dios. Pero, mis hermanos, hay alguien que ya se ganó el cielo por nosotros, y Él es Jesucristo, mis hermanos. Él nos ha abierto ese camino excelente para darnos promesas. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que llevemos la palabra, que llevemos ese fruto, mis hermanos.
En medio de este tiempo donde todo el mundo se está perdiendo, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos esa responsabilidad. ¿Y cuándo nos vamos a levantar, mis hermanos? ¿Cuándo vamos a hacer una iglesia viva, mis hermanos? Estamos a veces tan preocupados por tantas cosas, por nuestros propios problemas, y ahí está la encomienda. Somos un ministerio que tiene que llevar adelante la visión celestial, llevar el evangelio, ir a ser discípulos a las naciones, mis hermanos. Y eso tiene que despertar en nosotros, mis hermanos. Se tiene que despertar nuestro espíritu, tiene que arder eso en nuestro corazón, que podamos mirar que cuando nosotros vayamos a la calle, mis hermanos, la gente se convierta, la gente crea. Y ¿saben qué es lo que muchas veces nos ha faltado, mis hermanos? El Espíritu Santo moviéndose en nosotros. A veces queremos ir al evangelismo en nuestras propias fuerzas, con vanas palabrerías. Pero, mis hermanos, cuando nosotros busquemos en la llenura del Espíritu Santo, cuando nosotros anhelemos ser vasos útiles en las manos del Señor, cuando nuestra boca se abra, mis hermanos, las personas van a creer. Vamos a ver conversiones verdaderas, mis hermanos. Y que no estemos aquí, mis hermanos, domingo tras domingo, y que no podamos ver la gloria del Señor. Que podamos mirar, mis hermanos, que Dios quiere que seamos vasos útiles en sus manos, que Dios nos quiere usar para ese plan de redención, mis hermanos. Esto no es para un siervo, no es para el pastor, no es para el copastor, mis hermanos. Es para nosotros como iglesia. Y no podemos callar, mis hermanos, no podemos cerrar nuestra boca. Decía Pedro, Juan, dices que nosotros no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, mis hermanos. No podemos callar, porque un día, mis hermanos, el Señor transformó nuestras vidas, cambió nuestro lamento en baile cuando estábamos perdidos, cuando no teníamos a dónde ir. Dios nos dio una esperanza, Dios nos dio una nueva vida, pero no podemos quedarnos así, no podemos seguir con esa misma manera de vivir, egoístas. No, mis hermanos, dice la palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Dios no quiere nada más que estemos aquí domingo tras domingo. Dios quiere que estemos hablando su evangelio, mis hermanos. No sabemos el día ni la hora que el Señor Jesucristo venga, mis hermanos, pero ¿qué le vamos a entregar? ¿Qué cuentas vamos a entregar de nuestro ministerio? ¿Qué cuentas vamos a entregar de lo que Dios nos ha dado? Si muchas veces somos como ese siervo que esconde lo que le ha dado el Señor y no lo multiplicamos, no lo ejercemos, no abrimos nuestra boca, nos ha dado temor, nos hemos avergonzado. Por eso ahí dice también el apóstol Pablo en Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mis hermanos. Necesitamos avivarnos. Necesitamos avivar lo que Dios ya nos ha dado para ir y hablar del Señor Jesucristo, para ser vasos útiles en sus manos, mis hermanos. Que nos levantemos como iglesia, mis hermanos. Eso tiene que despertar en nosotros el anhelo de compartir su palabra. Que no nos avergoncemos. Ahí mismo en Timoteo, mis hermanos, el apóstol le decía en el verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. No nos gusta a veces como pueblo sufrir, porque si le hablo a mi esposo, porque si le hablo a mis hijos, porque si le hablo a mi vecino, me desprecian, a mis amigos, en mi trabajo, me van a aborrecer.
voy a perder mi trabajo, voy a perder mis amistades, voy a perder tantas cosas, pero el apóstol Pablo, en ese anhelo, en ese fuego que ardía en él, porque la palabra se predicara, el verdadero evangelio, él le decía: tú sé sobrio en todo, dice, soporta todas las aflicciones, porque llevar el evangelio implica aflicciones y sufrimientos, pero dice: tú haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Usted dirá: es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista. Si tenemos un llamado, y el llamado es llevar el evangelio, mis hermanos, a toda criatura. Dios no dijo nada más estas personas van a llevar, dice toda la iglesia ir y llevar el evangelio a toda criatura, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que se tiene que despertar en nosotros como iglesia, mis hermanos. No cumplir un día en el hospital, un día en la cárcel, mis hermanos, sino que nosotros, así como Timoteo, insta en todo tiempo, predica a tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Aún cuando nos aborrezcan, aún cuando nos desprecien, mis hermanos, porque la palabra no va a regresar vacía y el Señor va a cumplir el propósito por la que Él la envió.